La historia de Rusia y Ucrania está íntimamente entrelazada desde hace más de 1000 años. Entre los siglos IX y XII después de Cristo, la mayor parte de la actual Ucrania integró la llamada Rus de Kiev. Esta fue una enorme y poderosa federación política eslava que se desplegó desde el mar Báltico hasta el Mar Negro. Esta memoria histórica compartida constituye hasta el día de la fecha un objeto de debate entre las naciones herederas al ambos reclamar a la Rus como el origen de sus naciones y por lo tanto como parte de su identidad. Pese a su gran resplandor inicial, la Rus caería en 1240 bajo la invasión del Imperio Mongol, dando lugar a la formación de principados. En los siglos venideros, estos se convertirían en los estados de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, los cuales mantienen su legado vigente hasta la actualidad. Para Moscú, Rusia es la heredera legítima de la Rus, siendo que su principado sería el único que sobreviviría a la invasión de 1240 y lograría su consecuente consolidación. Para Kiev, en cambio, la Rus fue un estado ucraniano y sostiene que la nación rusa nace después, más al norte y como resultado de una mezcla de elementos fino-bálticos. Entre 1917 y 1923 se desarrolló la Guerra Civil Rusa, cuyos principales detonantes fueron las políticas absolutistas del zar. Consecuentemente, en 1922, la desintegración del Imperio ruso dio lugar a la Unión Soviética, Estado federal socialista que incluía a Ucrania. Siendo parte de la Unión Soviética, Ucrania sufrió dos tragedias claves que forman parte del diccionario emocional de su historia. En primer lugar, el genocidio Holodomor, a inicios de 1974, que fue una hambruna que llegó a matar entre 3,5 y 5 millones de ucranianos, producto de la ineficiencia del Estado soviético, sumado al desastre de Chernobyl, un accidente nuclear que causó al menos 4.000 muertes y que el régimen comunista intentó ocultar. Ambos constituyen claros ejemplos del maltrato de Rusia hacia Ucrania. Como resultado del colapso de la Unión Soviética en 1991, todas las repúblicas que la conformaban, entre ellas Ucrania, se separaron y con el paso del tiempo las políticas ucranianas se fueron alineando cada vez más con los intereses occidentales, perturbando así la hegemonía rusa. En 2013, y luego de que el gobierno ucraniano oficializara la suspensión del acuerdo de asociación con la Unión Europea, se desarrollaron una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista bajo el nombre Euromaidán. Esta crisis fue aprovechada por grupos prorrusos, quienes, apoyados por Rusia, tomaron las principales instituciones en la península de Crimea y convocaron a un referéndum de independencia sesgado, marcando así un punto crítico en la relación entre el Occidente y Rusia. Eventualmente, la corrupción y la mala calidad de las instituciones ucranianas fueron uno de los causantes de la elección de Zelensky en 2019, quien fue contundente con sus políticas anticorrupción. El posterior avance de las fuerzas de la OTAN a principios de 2021 en Europa del Este acentuó las tensiones preexistentes entre el Occidente y Rusia. El 24 de febrero de 2022, el presidente Vladimir Putin decidió invadir Ucrania tras semanas de movilización de tropas. Según FIRON, existen tres explicaciones racionales por las cuales una guerra comienza y dos de ellas pueden ser aplicadas a este caso. La primera sostiene que las personas y los líderes de un Estado son a veces irracionales, por lo que sus sesgos o patologías los llevan a minimizar los costos de la guerra y o malinterpretar las acciones que la producen. La segunda explicación que el autor propone destaca los beneficios que la guerra le puede ofrecer a un líder. Debido a que los costos no recaen sobre estos líderes, ellos pueden aprovecharse de los efectos como el rally around the flag, fenómeno que explica la tendencia popular a apoyar al gobierno ante crisis internacionales. La misión fue inicialmente planeada como una guerra relámpago, lo que desde un enfoque aislado de la ética puede ser considerado como racional, siendo que Rusia hubiese logrado ocupar el territorio ucraniano en cuestión de semanas. No obstante, y de manera opuesta a lo que esperaba el gobierno ruso, la guerra implicó al país un gran coste económico y humanitario, debido a la larga extensión de la misma. Acercándose los 4 meses de duración, la comunidad internacional ha desplegado una serie de castigos contra el país agresor, siendo más severo la exclusión de la Federación Rusa del sistema financiero SWIFT, el cual permite efectuar las transacciones entre bancos y otras entidades financieras a nivel mundial. El autor Kenneth Waltz plantea que la política internacional puede analizarse conforme a tres niveles de análisis: el sistémico, el estatal y el individual. En este caso nos enfocaremos en el nivel estatal e individual. El entendimiento de la guerra a través del nivel estatal implica estudiar el sistema político y el económico doméstico, las características de la sociedad y el aparato del gobierno entre los actores involucrados. En lo que respecta al sistema político ucraniano, este sistema tiene una democracia parlamentaria que hasta los sucesos de Euromaidán en el noviembre de 2013 se caracterizó por tener una política más afín a los intereses de Moscú. En cuanto a su economía, el presidente ucraniano Petro Poroshenko, quien fue elegido en 2014, firmó en su acto inaugural el Acuerdo de Asociación Ucrania-Unión Europea, asegurando que este sería el primer paso hacia la admisión de Ucrania en la Unión Europea.
Este alejamiento de Rusia y la alianza económica causó gran indignación por parte de los líderes rusos. Es necesario señalar que la sociedad ucraniana se destaca por su polarización, con una gran parte de la población nacionalista y por otro lado un numeroso sector prorruso, que habla el idioma ruso y suele vivir en la frontera oriental. En lo que se concierne a Rusia, su sistema político puede ser denominado como una democracia virtual, ya que si bien existe una división de poderes, la autonomía de estos es endeble frente a un partido mayoritario sumamente dominante. Además, el análisis de la política rusa denota una fuerte tendencia expansionista en los últimos años, como se evidencia con la invasión a Georgia de 2018 y la anexión de Crimea en 2014. En el plano económico, Rusia pasó gradualmente a ser de una economía planeada a una orientada a mercado en el periodo de disolución de la Unión Soviética. En lo que respecta a su población, se caracteriza por ser fervientemente nacionalista. A partir del presente análisis podemos concluir que los factores políticos, económicos y domésticos, junto con las características de las respectivas sociedades, ayudan a explicar la ruptura que se dio en 2014 entre ambas naciones. El entendimiento del conflicto desde el nivel individual explica las desviaciones de la racionalidad a partir de las tendencias psicológicas de los individuos. Al indagar en los perfiles de los líderes, tenemos por un lado, cercanos al presidente ruso, resaltan el maltrato y la violencia con la que fue criado Putin durante su niñez, marcado por los traumas que vivió dentro del orfanato y posteriormente insertado en la milicia soviética por un miembro de la KGB conocido de su padre biológico. Estos primeros años de su vida forjaron el carácter intransigente y pertinaz del líder ruso. Por su parte, Zelensky desarrolló de pequeño una pasión por el teatro, que lo llevó a convertirse en actor. En 2015 estrenó una serie llamada Servidor del Pueblo, donde actuó como el presidente ucraniano. 4 años después, Zelensky llegó a conducir un movimiento político inspirado en la serie, que terminaría ganando las elecciones presidenciales de 2019 con el 73,22% de los votos. Es así que los rasgos y deseos e ideales de ambos líderes juegan un papel clave a la hora de determinar el impacto en las decisiones que afectan la política internacional. Desde el análisis de los líderes nacionales de Kahneman y Renchon, podríamos categorizar al presidente ruso como un halcón, un líder dedicado al usar fuerza militar y uno que ve a los países adversarios en el extranjero como regímenes hostiles que solo entienden el lenguaje de la fuerza. Por su parte, Zelensky, quien a priori parecía una paloma, es decir, un líder más inclinado a contemplar soluciones políticas, resultó ser también un halcón cuando rechazó el ofrecimiento de evacuación de los Estados Unidos y sentenció que necesitaba municiones y no un viaje. Ya sabiendo cómo y cuándo comenzó la enemistad entre ambos países, queda explicar la razón por la cual estos no pueden superar sus adversidades. Según Legeler, las instituciones internacionales, que son un conjunto de reglas persistentes y conectadas, funcionan como un contrato entre partes dispuestas a invertir en una cooperación a largo plazo, facilitando el cumplimiento de lo acordado al establecer estándares de conducta. Aunque no son tan perfectas. Legeler también dice que, una vez creada, la institución mitiga algunos problemas, como la escasa información, los costos de transacción, pero causa otros, como la incertidumbre acerca de si el otro Estado mantendrá sus compromisos. El autor argumenta que, si un Estado percibe ganancias inmediatas como resultado de no cumplir sus compromisos, entonces tendrá pocos incentivos para colaborar dentro del régimen. Si, en adición, los castigos son insignificantes, aumenta el incentivo de este para defeccionar. Otro factor en el que hace énfasis es el horizonte temporal. Legeler dice que su horizonte es limitado. El Estado no hará cálculos a la luz de los posibles escenarios en un futuro más lejano, lo que significa que el Estado ha descontado el valor del futuro a una tasa alta y por tanto no está dispuesto a realizar acuerdos intertemporales. A través del análisis de Legeler se puede analizar los incentivos que tuvo Rusia para perfeccionar el Tratado de Minsk. Este tratado fue alcanzado en 2014 entre Ucrania y Rusia. Tenía el objetivo de poner fin al conflicto entre separatistas prorrusos y combatientes ucranianos, después de que Putin reconociera la independencia de Donetsk y Lugansk antes de comenzar la invasión. Los líderes occidentales acusaron al presidente ruso de poner fin a los acuerdos de Minsk. Uno de los causantes de la defección de estos es la imposibilidad de Rusia de ser sancionada por la ONU. En el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son 5 países que tienen poder de veto, y uno de ellos es Rusia. Este poder implica que si uno de los miembros permanentes no está de acuerdo, puede emitir un voto negativo, vetando la decisión. Esto se evidencia en que cuando el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quiso sancionar al país invasor, Rusia vetó la decisión, imposibilitando la sanción. De esta forma, el poder de veto se relaciona con los mínimos castigos que plantea Legeler, sirviendo a estos como incentivos a la hora de efeccionar un acuerdo. Otra implicación que tiene el análisis de Legeler puede ser observada a través del horizonte limitado de un Estado y la idea de Putin de plantear una guerra relámpago. Evidentemente, el presidente ruso no se imaginó tal resistencia ucraniana y la posterior expulsión de su país del sistema financiero SWIFT, como mencionamos anteriormente.
Para concluir, hacemos un breve repaso sobre las razones por las cuales Rusia y Ucrania no pudieron encontrar un acuerdo para evitar la guerra. El problema yace en las distintas concepciones que ambos países tienen hasta el día de hoy sobre quién es el verdadero sucesor de la Rus de Kiev. Las explicaciones racionales de por qué una guerra comienza, aplicables para este caso, muestran que los sesgos de Putin influyeron a la hora de iniciar la guerra y que mientras él está sano y salvo en Rusia, son los soldados quienes con sus vidas pagan los costos de la guerra. En lo que concierne a nivel estatal, se muestra tendencias de una parte de la sociedad ucraniana que quiere volver a formar parte de Rusia, lo cual genera grandes tensiones en la frontera entre ambas naciones. Nuestro nivel de análisis individual de los dos líderes resultó en que Putin, afligido por su infancia, ha expresado estos traumas de una manera peligrosa. En contraparte, Zelensky se convirtió en un héroe nacional después de hacerle frente a la invasión. En cuanto a su liderazgo, hemos determinado que ambos son halcones, lo que dificulta una posible negociación que le dé fin a la guerra. Por último, vemos que existieron dos claros incentivos para que Rusia defeccione los acuerdos de Minsk: mínimos castigos y horizonte temporal.